Hola, ¿qué tal? Estamos en La Dama del Mago. Mi nombre es Alondra Campos y vengo a hablar sobre el primer tema importante del Yu-Gi-Oh! ¿Vale? ¿Cómo empezar a jugar Yu-Gi-Oh? Hay muchos canales que hablan sobre cómo empezar a jugar Yu-Gi-Oh! Pero muy pocos te hablan de la realidad que es empezar a jugar Yu-Gi-Oh! Para empezar, tienes que saber que el Yu-Gi-Oh! Es un gasto. El Yu-Gi-Oh! Es un gasto, ¿vale? Depende más de cómo te gustan las cartas, que son cartas comunes, que son sin brillo, a cartas con mucho brillo, ¿vale? Que pueden valer desde 10 pesos la común hasta las Starlights y Quarter de 1000 pesos, 1500 y de Ultimate y demás. Tienes que saber que el Yu-Gi-Oh! Es complicado, es complejo, ¿vale? Más complejo que el ajedrez. Entonces, antes de incursionar al Yu-Gi-Oh! Debes saber ese aspecto. Número uno, es un gasto. Un gasto que vas a llevar si es que lo quieres jugar al físico. Y hasta el Master Duel y el Duel Links, hay veces que se necesita pues acoginar dinero para poder jugarlo. De ahí vamos a la siguiente parte, la que acabo de mencionar, que es complicado. Debes de tomarte tu tiempo, debes de tener tiempo libre, claro, para poder aprender. Existen rulings complicados, existen cadenas que confunden y existen cartas que no se les entiende muy bien los efectos y tienes que saber bien cómo es que se desenvuelven, ya que un punto, una coma, punto y coma pueden hacer la diferencia. Luego, otra cosa para que tienes que aprender cuando vas a empezar en el Yu-Gi-Oh! Es, ¿realmente quiero hacerlo? ¿Realmente tengo el tiempo? ¿Realmente tengo el espacio? Porque hay que dedicarle tiempo y espacio. En un inicio uno quiere jugar para divertirse, claro. Uno empieza jugando decks como el Mago Oscuro, el Blue Eyes, porque son las cartas icónicas, los héroes elementales, los sincros y demás. Entonces uno empieza con decks prácticamente fun o divertidos, que son una categoría de diversión, ¿vale? Pero el jugador poco a poco puede quererse convertir en un jugador competitivo, en un jugador meta. Pero eso es tema para otro video. Ahorita estamos en este. Vamos a seguir hablando de esto. Bien, si vas a empezar a jugar Yu-Gi-Oh! Número 1, ya sabemos que es gasto. Número 2, el tiempo y el espacio. Número 3, es complicado, ¿vale? Otro de los aspectos muy importantes que tienes que contemplar al momento de que dices, ok, ¿cómo empezar a jugar Yu-Gi-Oh? Es darte cuenta que aparte de los gastos de las cartas, son gastos en las micas, son gastos en los tapetes para jugar la Playmat. Y también son gastos, aunque sean pequeños, que el Field Center, el dado y demás. ¿Quieres ser un jugador sencillo? Pues obviamente puedes saltarte muchas de esas cosas, conseguir playmats baratas y demás. Hay jugadores que juegan decks muy baratos, ¿sí? O juegan de una forma muy barata, playmats de 200 pesos, dados de papelería, y no está mal, al contrario, está bien, pero puede que te guste el dado de la maga oscura y vale 500 pesos y quieras jugar con él. O sea, es una locura, es una locura, es una locura. De los aspectos del otro lado de la moneda que yo te puedo platicar bajo mi experiencia, que son los lados positivos, conoces gente y hay gente que se vuelve realmente tus amigos. Y eso es algo muy padre. De hecho, me parece que Kazuki Takahashi hizo este juego justamente para hacer amigos. Como lo dice en el anime, el corazón de las cartas, los amigos son los que te apoyan y demás. En este ámbito sí conoces gente, sí conoces amigos. Y la verdad es algo muy divertido. Jugar Yugi hasta suele ser desestresante dependiendo cómo lo juegues y con quiénes los juegues y en qué lugares lo juegues. Porque en torneos hay ciertos jugadores que te pueden poner, bueno, te pueden estresar, hay jugadores que te pueden hacer molestar y demás, pero eso es tema para otro video. Entonces, si tú quieres empezar a jugar el Yu-Gi-Oh! Y estás solo y no conoces a nadie, normalmente vas a buscar con quién puedes acercarte. Y nada como las tiendas donde te puedes ir acercando con la gente que juega ahí. Pero ojo, tienes que expandir tus horizontes. Hay más lugares. Puedes buscar varias tiendas, varias plazas, porque también hay plazas, grupos en YouTube, grupos en Facebook, grupos en WhatsApp. Hay varios grupos y subgrupos donde tú te puedes ir integrando poco a poco y conocer, ¿vale? Antes de armarte un deck, yo recomiendo que descargues alguna aplicación libre como EdoPro o jugar en línea como Nexus o Dueling Book para armar tu deck y empezar a practicarlo en ese tipo de plataformas, y cuando ya sientas que es el momento, compras las cartas, porque un error muy grande que yo cometí fue, yo empecé con Mago Oscuro y a mí me recomendaron Mago Oscuro Kashtira y no me terminó gustando. Compré Kashtira, era muy caro, lo terminé vendiendo más barato de lo que yo lo había comprado, porque yo lo compré en local y lo compré muy caro. En ese local al menos a mí me dieron caro. Entonces
lo que yo te recomiendo es, en una plataforma empieza a jugar tu deck, ve qué cartas necesitas y aparte de eso puedes saber qué es lo que necesitas y ya en base a eso a comprar. El deck building va a ser tema también para otro video. Más sin en cambio, vamos a seguir hablando de esto. Una vez que ya tienes tu receta hecha, lo que tienes que hacer es ir a comprarla. Comprar las cartas, tienes que ver en qué lugar y cómo hacerlo. Hay plazas donde puedes comprar cartas y hay lugares donde te pueden dar más caro y en otros más barato. Al igual que hay tianguis culturales como el Rock Show o el Blanquita, donde puedes conseguir las cartas tal vez a menor precio. Me ha pasado que yo voy al Rock Show, busco una carta y la encuentro más cara que en la plaza. Hay locatarios que a veces a mí me pueden dar un mejor precio. Hay veces que yo encuentro esas cartas en un precio mucho menor en una carpeta de algún jugador, porque ese jugador ciertamente ya no juega esa carta. En grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, en tiendas culturales, en plazas y en carpetas, busca las cartas. No solamente te cierres a una tienda, no solamente te cierres a un vendedor de marketplace o de algún grupo de Facebook. Aprende a buscar, aprende a preguntar, aprende a estar indagando. Esa es la búsqueda. Y te darás cuenta que el deck que buscas es más fácil y más barato, no, al contrario, es más difícil pero más barato irlo armando poco a poco conforme al tiempo y paciencia que llegar y comprarlo de golpe en 1500 y realmente te acaba saliendo en 600 dando una búsqueda. Me ha pasado que decks muy caros los encuentro sumamente baratos armándolo de pieza en pieza. Acércate a la gente, acércate a grupitos de jugadores, acércate y dile, ¿quieres jugar? ¿O qué onda? Soy nuevo, me gustaría aprender a jugar Yu-Gi-Oh! Hay gente muy paciente que te puede dar algunos tips. En este canal manejaremos algunos tips de cómo empezar a jugar, pero eso es tema para otro video también. En este caso, solamente quise englobar, ahora sí que por encima, lo básico de cómo empezar a jugar Yu-Gi-Oh! ¿Vale? El tema de rulings, de cómo jugarlo y demás, se puede tocar en algunos otros videos. Pero sin más, creo que es todo. Me despido. Que tengan un excelente día.